Dos, tres. A ver, una, dos, tres. Buenas tardes, ingeniero. Esta es la práctica número 6 de teorema de superposición en corriente continua por los integrantes Alan Calvo Piña y Alan Sánchez de GR2. Descripción del laboratorio. Tiene una fuente de voltaje, un multímetro digital a mano, un multímetro digital de mesa, un tablero de resistencias electrónicas y dos interruptores bipolares. Bueno, vamos a hablar del montaje del circuito de la figura 2, que es conectar la resistencia 1 entre el terminal positivo de la fuente y un nodo en común. El segundo es la resistencia 2, que es entre el nodo intermedio, nodo en común y un segundo nodo. Y conectar la resistencia 3 entre el nodo intermedio y el nodo B. Verificación de las conexiones, asegurarse de que las conexiones realizadas coincidan con el esquema del circuito mostrado, verificación de cada resistencia, de que cada resistencia esté correctamente instalada y que los terminales de las fuentes estén conectadas de manera adecuada, comprobación del montaje. Antes de encender las fuentes de alimentación, utilice un multímetro para verificar la continuidad del circuito y esto aseguraría que no exista cortocircuitos ni errores en las conexiones. Montaje del circuito figura 3. Conecten la primera resistencia entre el nudo intermedio A y el nudo B, asegurando que el terminal negativo de la resistencia 1 esté conectado al nodo B, que también se dirige al negativo de la fuente. 2. Conecte la resistencia 2 entre el terminal positivo de la fuente y un nodo intermedio denominado A. El terminal negativo de la resistencia 1 debe ir hacia de este nodo intermedio. Y se conecta la resistencia 3 entre el nodo intermedio A y el nodo B, asegurando que el terminal negativo de la resistencia 3 esté conectado al nodo B, que también se dirige al negativo de la fuente. Y una verificación. Asegúrese de que las conexiones realizadas coincidan con el esquema del circuito mostrado. Verifique que cada resistencia esté correctamente instalada y que los terminales de las fuentes estén conectados de manera adecuada. Datos obtenidos en el teorema de superposición. Bueno, aquí podemos ver los datos que para empezar en la figura uno que era con las dos fuentes de voltaje, tenemos cómo se está viendo los voltajes y luego quitando cada fuente, tenemos también los voltajes que sumando sería el voltaje de la figura uno. Por eso es el teorema de superposición. Bueno, en errores y resultados. Bueno, aquí se observa que los valores de voltaje y corrientes fluctúan un poco para cada medición. Estas variaciones pueden ser resultado de fallos experimentales. Cambios en las mediciones del multímetro, o incluso escasas inexactitudes en los valores nominales de las resistencias. Bueno, aquí tenemos ya implementado en Proteus los tres circuitos de la práctica y se comprueba el teorema de superposición en corrientes. Aquí podemos ver la figura uno, luego la figura 2. Aquí obviamente podemos ver los voltajes y podemos ver que sumando los voltajes de la figura 2 y 3 nos dan los voltajes, el voltaje de la figura uno. Diseño y análisis de circuitos electrónicos. El teorema de superposición simplifica la investigación de circuitos que encuentran con diversas fuentes de energía, como los amplificadores o las fuentes que representan múltiples fases de conversión. Redes de distribución eléctrica. Este teorema facilita el análisis del efecto de diversas fuentes de energía o generadores en diferentes ubicaciones de una red eléctrica. Resulta beneficioso para determinar la distribución de cargas, detectar fallos y perfeccionar los sistemas de producción y respaldo. Y como último, sistemas de control eléctrico. En sistemas que reciben varias señales de entrada, como motores eléctricos de tres fases o controlados automáticamente. Bueno, como conclusiones tenemos que la multiplicación algebraica del voltaje de los circuitos de la figura uno y 3 equivale al voltaje de la figura uno, corroborando la validez del teorema de superposición. El ejercicio evidencia que la conducta de los circuitos eléctricos se rige por el principio de linealidad, dado que la respuesta total del circuito, corriente o voltaje, equivale a la suma de las respuestas individuales correspondientes a cada fuente que opera de manera individual.
Al comparar las corrientes o voltajes obtenidos, al considerar cada fuente por separado, con la suma total, la práctica permite verificar que las mediciones experimentales coinciden con los cálculos teóricos, fortaleciendo el entendimiento del análisis del circuito. Como recomendaciones, como se evidencia en la práctica, resulta crucial establecer las polaridades, ya que el teorema de superposición es una suma algebraica. En este escenario es necesario tener en cuenta los signos. Si se puede, emplear un simulador como Proteus para replicar las relaciones y predicciones teóricas. Jamás vincular o alterar el circuito con las fuentes encendidas para prevenir incidentes o perjuicios en los componentes involucrados. Bueno, eso sería todo por la práctica de hoy y muchas gracias.